Una gota de reflexión por Carlos Santos. 5 minutos de reflexión pueden ser la solución a los diferentes problemas del día de hoy. El Señor siempre tiene una respuesta para cada necesidad. El tiempo es oro. Este era un anuncio que aparecía en un almacén donde se vendían joyas muy caras, muy costosas, de diferentes tipos. Y curiosamente lo que más vendían era cosas de plata. Estoy hablando de un almacén en una pequeña población del Perú, donde está una de las maravillas del mundo, y que está en Machu Picchu. Y en ese almacén decía, como les digo, un letrero muy grande a la entrada que decía "El tiempo es oro", pero vendían solamente cosas de plata. Pero me llamó la atención porque más adelante había otro cuadro, y ese cuadro decía: "¿Usted sabe cuál es el valor del tiempo?". Y bien curioso, porque daba exactamente una reflexión acerca de cómo entender que el tiempo realmente es lo más valioso para una persona, y que esto contrasta con aquellos que son perezosos, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 26, 14, dice: "Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama". Y habla esto de esas personas precisamente que no valoran el tiempo. Se levantan muy tarde, no hacen nada durante el día, esperan el almuerzo, y ya a las 4 de la tarde se sienten muy cansados de no hacer nada, y lógicamente se van a dormir muy temprano. Pero curiosamente, en este otro letrero decía cómo valorar el tiempo y cómo creer que realmente el tiempo es oro. Simplemente pregúntele a un estudiante que perdió el semestre: ¿cuánto vale el semestre? O también, para saber el verdadero valor de un mes, pues pregúntale a una madre que ha dado a luz a un hijo prematuro: ¿cuál es el valor de ese mes que le faltaba para tener a su hijo? Para saber el valor de un minuto, pregúntele a alguien que tenía un viaje muy importante, una entrevista para un cargo en su vida, para un buen trabajo, que perdió el avión por un minuto. Ahora, para saber el valor de un segundo, me hace pensar esto, que en una de las competencias de ciclismo, en el Tour de Francia, eh, Bernard Hinault, uno de los grandes ciclistas que ha pasado, en uno de los Tours, quedó de segundo, o sea, prácticamente había ganado el Tour, y le preguntaron y le dijeron que realmente era muy importante porque pues prácticamente había tenido el mismo tiempo el ganador. Y él dijo: "Yo no gané el Tour, yo lo perdí por unos segundos". Ese es el valor de los segundos, y la única manera de apreciar esos segundos es cuando perdió un gran trofeo, un gran esfuerzo que se había hecho por unos segundos. Ahora, pregúntele usted a un atleta en unos Juegos Olímpicos, eh, ¿por qué perdió la medalla olímpica si no fue por una milésima de segundo? Pero esa milésima de segundo representó para él una pérdida en su vida muy grande. Así que yo les digo, hay muchas maneras en que debemos aprender a valorar el tiempo, y la única manera es cuando somos testigos, cuando hemos atravesado por una pérdida tal
en el cual decimos, si yo hubiera estado un poco antes, si yo hubiera ido, si yo hubiera, pero nunca lo hiciste. Ese es el valor del tiempo. Y por eso entendí lo que en ese almacén habían escrito, habían colocado ese aviso. El tiempo es oro. Y si tú crees que esta reflexión es importante para algún familiar o alguien que está cerca a ti y que no le da el valor que realmente merece el tiempo, pásale esta reflexión. Que el Señor te bendiga.